Leyendas y cuentos de terror de Brasil. Como primera leyenda tenemos la pisadeira. Probablemente muchos de ustedes han tenido alguna vez al dormir esa sensación de que alguien se les pone encima y así les impide respirar. Los mitos sobre este fenómeno han recorrido todo el mundo. Entre estos hay explicaciones posibles. Existe una leyenda que se remonta a Brasil, sobre todo a los estados de São Paulo y Minas Gerais, que recibe el nombre de la pisadeira. La terrorífica idea de un sobrenatural que se posaba sobre el durmiente ya asustaba en la Edad Media. En Brasil, esta entidad es conocida como la pisadeira, una mujer con aspecto de anciana desalineada, como si una pesadilla hubiera aparecido en la realidad. Se le describe con el cuerpo extremadamente delgado, un largo cabello descuidado, muy enredado y sucio. Tiene manos como garras afiladas con uñas amarillentas, siempre mostrando sus dientes putrefactos. No habla, pero emite una oscura carcajada. Las personas que no son de su interés no la pueden percibir. Solo quienes ella ha elegido pueden advertir su presencia. Se dice que la pisadeira ronda los techos en la noche buscando una ventana abierta o cualquier otro medio para ingresar a la casa y atacar a sus víctimas desprevenidas. Le gusta hacerlo después de que la persona cena, cuando ya tiene bastante sueño y por lo tanto despertarse y darse cuenta de lo que está pasando es casi imposible. Cuando la persona duerme, la pisadeira trepa y se le coloca sobre el vientre y el pecho de la víctima y oprimiendo con todo su peso causa poco a poco la asfixia de este. De esta manera el sujeto queda paralizado y sin fuerzas para reaccionar. Incluso después de darse cuenta de lo que está sucediendo, se vuelve así un observador indefenso, dando incluso la sensación de haber muerto durante el sueño. De este modo la pisadeira no ha de recurrir a la violencia a menos que le sea necesaria. A pesar de tener un cuerpo esquelético y parecer una anciana demacrada, la fuerza de la pisadeira es por mucho superior a la del humano promedio. Se alimenta del miedo. Mientras más víctimas aceche, más fuerte se hace, aun cuando no los mate, pues el simple hecho de que sean conscientes basta para la mujer absorba el horror que el otro experimenta. No es raro que se presente varias veces a una misma persona. Sus ataques pueden durar desde unos pocos minutos hasta varias horas. Todo depende de qué tan entretenida esté con la víctima y de cuánto miedo sienta ella. Muchos son los testimonios en todo el mundo sobre este fenómeno, hecho que motivó numerosas investigaciones que intentaron arrojar una respuesta lógica a lo que aparentemente paranormal. En este contexto, José F.R. de Sá afirma que, como sucede con el folclore de varios pueblos alrededor del mundo y a lo largo de la historia con otros nombres, la pisadeira es producto de un estado conocido como parálisis del sueño. Las diferentes culturas interpretan a la parálisis del sueño desde la mirada paranormal, a través de la lupa de sus propias creencias y convicciones. En México, por ejemplo, es común escuchar la expresión "se me subió el muerto". En los países anglosajones se habla de old hag, vieja bruja. En culturas afroamericanas se dice "se me subió el diablo". En Japón se trata del espíritu vengativo que ahoga a las personas cuando duermen. En definitiva, ejemplos todos de cómo un fenómeno biológico se puede entender conforme a los diferentes contextos culturales, de cómo un mito sobrenatural se construye a partir de una experiencia aterradora más natural de lo que imaginamos. Como segundo cuento tenemos el espantapájaros premonitorio. Esta leyenda transcurre en la región rural de Imbituba, en el estado de Río Grande. Antonio acaba de enterarse de que la granja vecina se había vendido a una familia nueva, una pareja con 5 hijos. Desde el principio se dio cuenta de que eran personas muy trabajadoras, ya que cuidaban con esmero los campos y habían colocado un espantapájaros muy hermoso en medio de la plantación. El primer día Antonio estaba mirando cuando vio como una hilera de sangre fluía por el muñeco, pero al acercarse la sangre desapareció, de modo que el hombre pensó que debía haber sido tan solo una ilusión óptica. El segundo día, de camino a casa, Antonio volvió a mirar al espantapájaros del vecino. Todo estaba en orden hasta que se cayó la cabeza del espantapájaros. Eso asustó al hombre y provocó que saliera corriendo. Al tercer día, Antonio vio que habían puesto la cabeza del espantapájaros de nuevo en su lugar. Una vez más se quedó observándolo hasta que de repente, en lugar del espantapájaros, apareció un cuerpo de una persona ensangrentada. Incrédulo, el sujeto se acercó al muñeco de nuevo y vio que volvía a ser solo el espantapájaros. Se dijo que debía estar alucinando de nuevo. Al día siguiente, Antonio notó que había muchas patrullas de policías en la carretera. Más adelante, por el camino, vio el cuerpo de un hombre ensangrentado. En lugar del espantapájaros, casi no creyendo lo que veía, se acercó y reconoció el rostro de su vecino. Los oficiales de policía lo revelaron que el pobre había sido apuñalado
hasta la muerte, y los maleantes habían colocado su cuerpo en el sitio del espantapájaros. Y ahora, como tercer y último cuento, tenemos La banda del payaso. La banda del payaso. Su madre les dijo: y no olviden regresar a casa temprano. Ya escucharon las noticias, es muy peligroso estar afuera de casa tan tarde. Yanela y Tiago asintieron con la cabeza antes de tomar sus bicicletas e irse a jugar con sus vecinos. Desde hace unos días, todos los padres y madres del barrio estaban asustados por la ola de secuestro que se había presentado en Osasco, el estado de Brasil en el que vivían. Se hablaba sobre una banda de delincuentes que andaban por las calles de una camioneta de color azul, raptando a los chicos que se encontraban solo para quitarles sus órganos. Lo más espeluznante era la manera que tenían de atraerlos. Los secuestradores iban vestidos de payasos y se comportaban como si fueran dementes escapados de un circo. Al menos eso era lo que afirmaban en la televisión. De acuerdo a las palabras de algunos testigos, era raro. Sin embargo, que a esas alturas no se hubiera comprobado nada. No había ningún detenido, ninguna fotografía o evidencia tangible de que aquella banda existiera realmente. A esas alturas comenzaban a sospechar de que era solo un rumor infundido. Mi primo los vio el otro día, trataron de llevárselo, dijo la madre. Pues yo vi como una camioneta azul estaba dando vueltas la otra noche por nuestra calle, parecía muy sospechosa, dice el papá del otro niño. Dice mi papá que el otro día unos payasos los estaban siguiendo, dijo Yanela. Yanela y Tiago escuchaban hablar a sus amigos con algo de diversión. El resto de la tarde se les fue jugando y cuando el sol comenzó a ocultarse, emprendieron el camino a casa despreocupadamente. Yanela, ¿crees que la banda del payaso sea cierto?, dice Tiago. Yanela, no, seguramente es otra leyenda urbana. Acaba de decir estas palabras cuando al final de la calle una camioneta azul dobló la esquina y condujo rápidamente hacia ellos. Anonados, los niños se quedaron de pie en su lugar. Una de las ventanas polarizadas bajó lentamente, mostrando el rostro sonriente de un payaso. Hola niños, ¿qué hacen afuera de casa tan tarde?, les habló. A la mañana siguiente, el vecindario entero estaba buscando a los hermanitos que habían desaparecido sin dejar rastro. Solo una de las vecinas creía haberlos vistos frente al vehículo de color azul del que salieron un par de payasos. En la década de los 60, un hombre disfrazado de payaso aterrorizó a Estados Unidos tras descubrirse que había asesinado a varios niños y adolescentes. No se sabe por qué, pero en 1990 un famoso periódico de Sao Paulo decidió escribir sobre este caso. La consecuencia de esto fue una especie de historia colectiva en Osasco, donde la gente no paraba de comentar los rumores de que un payaso asesino estaba suelto por allí. La leyenda terminó extendiéndose por el resto del estado, aunque no había pruebas de que el caso fuese real. Al final, las personas ya no hablaban sobre un solo asesino, sino sobre una banda entera de maleantes vestidos como payasos que andaba por ahí en una camioneta azul, listo para robar a los chicos y extraer sus órganos.